significa para usted la Semana Santa? Sí, es un tiempo de vacaciones, definitivamente. Y muchos aprovechan para salir, para ir a la playa, para visitar familiares y demás cosas. Pero ese no es el significado de la Semana Santa. No puede ser ese el significado de la Semana Santa. Ese término santo es muy grande para referirnos a una visita a la playa, ¿cierto? Va mucho más allá de eso. Es un tiempo tal vez de descanso en casa, para los que no les gusta salir, reposar y tirarse todas las maratones de Semana Santa, ¿verdad? Ver los 10 mandamientos de corrido, Ben-Hur, la Pasión de Cristo. Yo ya no sé ni qué dan ahora en Semana Santa. Jesús de Nazaret, esas son las que daban en mi tiempo. Jesús de Nazaret, los 10 mandamientos, Quo Vadis, Ben-Hur. Y ahora tal vez, yo no sé si están agregando la Pasión de Cristo a la rotación de Semana Santa, pero lo cierto es que aún eso, si bien tal vez podría ayudarnos a reflexionar un poco en cuanto al tema real de la Semana Santa, lo cierto es que esta semana debe ser para nosotros, el pueblo de Dios principalmente, especialmente, un momento para reflexionar en torno a la obra y persona de Cristo. Somos cristianos y la Semana Santa se trata de Cristo. Entonces, si alguien debe celebrarla bien, esos somos nosotros, ¿verdad? No podemos esperar del resto del mundo que celebren bien la Semana Santa, pero nosotros los cristianos debemos meditar en Cristo esta semana. No solo esta semana, pero en especial esta semana. También. Sí. Bueno, en esta mañana eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo? Que muchos comen. Sí, es cierto. Y eso se convierte es un tiempo para comer, ¿verdad? O dejar de comer algunas cosas. Nosotros enfoquémonos en el verdadero sentido. Tratemos de enfocarnos en la obra de Cristo. Y para ayudarnos un poquito, este domingo, vamos a iniciar meditando esta mañana en un solo versículo de Romanos, meditando acerca de la obra de Cristo Jesús. Entonces, Romanos 1, versículo 7, dice así: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Amado Dios, confiamos en que tu palabra es rica, que tu palabra es viva y eficaz, y que siempre cumple el propósito con el que tú la envías. No necesitamos una gran porción de la Escritura. Con un versículo sabemos que podemos extraer muchísimo de lo que tú quieres enseñarnos, y confiamos en eso. Sabemos, oh Padre Santo, que es como una fuente inagotable a la cual podemos acudir constantemente en busca de agua y siempre ser saciados. Así que te rogamos que en esta mañana nos sacies, que en esta mañana nos alimentes, nos fortalezcas, nos animes y nos envíes al mundo una vez más, bien alimentados, bien fortalecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En todos los versículos anteriores, versículos del 1 al 6, Pablo se ha dedicado a hablar acerca de su misión, su llamado, y un poco trató el llamado de los oyentes o de las personas a las que les escribió la carta. Después de toda esa salutación, ahora en el versículo 7 específicamente, él está diciendo a quién le está hablando. Por primera vez, no lo había mencionado en el resto de la carta. ¿A quiénes está dirigida la carta? A eso se refiere este versículo: a todos los que estáis en Roma, en primer lugar. El evangelio había llegado a Roma, no gracias a Pablo. Sabemos que Pablo era un misionero y que él quería ir a Roma, pero la iglesia en Roma ya estaba establecida, ya había iglesia allá, el evangelio ya había llegado, y lo más probable es que hubiese llegado después de Pentecostés, porque ni siquiera fue Pedro, al contrario de lo que enseña la tradición católica, no fue Pedro el que llevó el evangelio a Roma.
En Hechos 2, versículos del 8 al 11, tenemos el testimonio de la primera predicación que se hizo así a nivel público, y de hecho fue Pedro el que hizo esta predicación. Y algo bien interesante nos da testimonio estos versículos de quienes estaban presentes ahí, además del milagro que ocurrió. Vean lo que dicen, Hechos 2 del 8 al 11. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Las personas estaban oyendo la predicación de Pedro en su idioma. Pedro estaba hablando griego, posiblemente, pero todos lo estaban oyendo a él en su propio idioma. Un milagro increíble, una reversión de lo que había ocurrido en Babel. Pardos, dice, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y sabemos que después de esa predicación, todos estos pueblos regresaron a sus hogares con el Evangelio. Y es muy probable que haya sido así como llegó el Evangelio a Roma. No había predicadores en Roma, no hubo apóstoles en Roma. No fue instituida la iglesia de Roma, ni por Pablo, ni por Pedro, ni por Juan, ni por ninguno de los apóstoles, pero la fe se había establecido ahí firmemente y era famosa. De hecho, lo vamos a ver en el próximo sermón de Romanos, cómo era conocida la fe de los romanos, a pesar de las circunstancias en las que nació la iglesia. Había judíos y gentiles, o sea, había gente del pueblo de Israel, pero la mayoría, obviamente, en la iglesia de Roma, es de esperarse, eran gentiles, la mayoría eran gentiles. Y se reunían, según parece, en diferentes casas. Entonces era una dinámica bien interesante. Había personas que prestaban sus casas para que se reuniera la iglesia, y así en comunidades pequeñas, no muy diferente de lo que nosotros hacemos hoy, aquí. Así era como se reunía la iglesia en Roma. Y Pablo está preocupado en alguna medida porque en la iglesia de Roma, al reunirse de esta manera, había como mucha división y mucho proselitismo de nombres, como los que están en la iglesia de fulanito y los que están en la iglesia de sutanito y de menganito, ¿verdad? En lugar de considerarse un solo cuerpo y una sola iglesia. Entonces vamos a notar esa preocupación de Pablo a lo largo de la carta, pero debemos entender que cuando dice a los cristianos que están en Roma, a los que están en Roma, este es el contexto. Esto era lo que ellos estaban viviendo. Pablo anhela que haya unidad entre ellos y que haya unidad entre gentiles y judíos, donde también muchas veces había roces y había racismo, ¿verdad? Entonces Pablo está anhelando y les escribe con miras a unirlos en una sola fe y que entiendan juntos lo que es el Evangelio. Pero lo cierto es que estos hermanos y hermanas de Roma eran el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias, todos los pueblos de la tierra. Roma, la capital del Imperio Romano, no escapó a esa bendición. Sin embargo, era un contexto bien difícil, era un contexto duro para los primeros cristianos, porque Roma era un lugar de adoración, profunda, abundante adoración, pero no del Dios verdadero. Tenían muchísimos dioses paganos y templos para todos los dioses y ritos para todos los dioses. Marte, Saturno, Venus, Roma, Apolo, Júpiter, todos los dioses en una sola ciudad. Imagínense la carga y el peso que debían sentir los primeros cristianos ahí. No muy diferente de las metrópolis actuales, Roma tenía villas ricas donde vivía la gente adinerada y pudiente, y tenía también el lugar donde vivía la mayoría, los pobres, en edificios de apartamentos. Como podemos imaginarnos nosotros cómo viviría la gente en San José Centro. Eran edificios donde abajo estaban los comercios y la gente habitaba arriba,
encima de los comercios, en edificios de apartamentos. Había un grave problema de sobrepoblación, densidad, en el centro de la ciudad. Era un lugar muy ruidoso y algunos historiadores la describen como maloliente. Todas las virtudes y todos los vicios de la humanidad estaban presentes en ese lugar. ¿Por qué lo sabemos? Porque a donde hay seres humanos se dan dos cosas. Está la realidad del reflejo de la imagen de Dios que siguen portando, pero está la realidad terrible del pecado. Así que allí abundaban virtudes y vicios humanos. La mayoría paganos, muchos judíos. Había edificios impresionantes y en medio de toda esa locura y de todo ese movimiento y ajetreo, allí estaba la iglesia de Roma. Estos cristianos a los que Pablo llama amados por Dios. Esta palabra amados la hemos visto antes. La utilizan mucho los pastores, escritores, ¿verdad? Juan la usaba mucho, Pedro la usó un par de veces, Pablo también la va a utilizar. Y es un término profundo. A veces nosotros la suavizamos, ¿verdad? Cuando escuchamos ese término no le damos la atención que merece. Así que les voy a dar un par de pasajes que tal vez nos ayude a entender el peso y la profundidad con la que Pablo está diciendo que estos cristianos eran amados, amados de Dios. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos en el bautismo de Cristo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la transfiguración, mientras Jesús todavía hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Amado, el Hijo amado. Y ahora nosotros, los cristianos, somos amados también, con ese mismo peso, esa misma profundidad, ese mismo deleite, ese mismo aprecio que Dios tiene por su Hijo, ahora lo tiene por sus hijos adoptados en Cristo, unidos al Hijo. El Padre nos ve como a su Hijo y nos ama como a su Hijo y se deleita en nosotros como en su Hijo. No como un reflejo impersonal, no como que usted y yo de alguna manera estamos bloqueados por la imagen de Cristo, de modo que ya Dios no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo. Es cierto que Dios ve a Cristo en nosotros, pero no se confundan, mis hermanos, Dios nos ve a cada uno, nos conoce por nombre, profundamente, y nos ama de manera personal, real y directa a cada uno de nosotros. Sí, por la obra de Cristo, sí, por lo que Él ha hecho en nosotros, pero sigo siendo yo y sigue siendo usted, y Dios le ama. Usted es amado por Dios, verdadera y profundamente amado por Él. Estamos unidos a su Hijo, hemos sido adoptados en su familia. Eso es una gran muestra de amor. El hecho de que podamos llamarle Padre, como el Hijo le llama Padre, es una muestra de amor inigualable. Somos suyos y somos amados por Él. Sépase amado por Dios. Pero junto con ese amor viene un llamado. Llamados a ser santos. Junto con la adopción, ahora se espera que los hijos se parezcan a su padre. Se espera que los hijos se parezcan a su hermano mayor, a Jesucristo. Así que debemos andar como hijos santos. Debemos andar como suyos, como hijos de Dios, apartados por Dios para vivir para Dios. Ese es el punto de la santidad. Ese es el hecho, la realidad de que somos santos. Es que Dios nos ha apartado, no que nosotros nos hemos apartado. No que nosotros tengamos la capacidad de alejarnos del pecado y de la maldad en nosotros mismos. Es Dios
el que nos ha sacado de ahí. Él nos ha apartado a través de su llamado eficaz en el Evangelio y nos ha hecho otros. Nos ha hecho un pueblo diferente. Nos está conformando a la imagen de su Hijo. Y ahora, apartados para Dios, ya no servimos a los ídolos de este mundo. Imagínense lo difícil que era esta realidad en Roma, donde no había iglesia cristiana como un templo. No había un edificio. Donde nosotros aquí salimos a la calle y podemos ver iglesia tal, iglesia tal, iglesia tal, iglesia tal, un montón de iglesias. Y en alguna medida podemos asumir que por lo menos, en alguna medida, adoran al mismo Dios que nosotros conocemos. En Roma no era así. Eran otros dioses. No había un templo. Y los cristianos no eran vistos de manera respetable, honorable. Y sin embargo, este pueblo, apartado por Dios, no doblaba su rodilla ante los ídolos de Roma. Así como nosotros no debemos doblar nuestra rodilla ante los ídolos de este mundo. No debemos vivir conforme a los valores de este mundo. No debemos ser definidos conforme a las definiciones de este mundo. No debemos hallar nuestra identidad donde antes teníamos nuestra identidad. Antes éramos pecadores. Antes éramos esclavos. Antes estábamos bajo el poder del diablo y en el temor de la muerte. Eso no debe definirnos más. Ahora, como hijos de Dios, lo que nos define es nuestra nueva naturaleza en Cristo. Lo que nos define es que entendemos que no somos ciudadanos de este mundo, sino que estamos aquí de paso, ya sea en Roma, en los tiempos bíblicos o en el presente, aquí en Costa Rica, en Canadá o en Estados Unidos, en China, en Japón, en Brasil, en cualquier lugar del mundo que ustedes se imaginen donde hay cristianos. Sabemos que no somos de este mundo y que nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestro hogar está en los cielos, nuestra identidad está en los cielos. Y eso nos hace tener una relación diferente con el pecado. Donde antes era nuestro amo y le servíamos con gusto, ahora hay una relación rota. Ya no amamos el pecado como antes. Y cuando pecamos nos duele, y sufrimos, y lloramos, y pedimos perdón. Porque es diferente ahora de como era antes. ¿Cómo están sus deleites? ¿Cómo están sus valores como cristiano, como cristiano? ¿Dónde está su identidad? ¿Dónde halla usted su nombre? Debemos guardarnos puros, sin contaminación del mundo, y crecer en justicia, la justicia que ya hemos recibido de Cristo. En un sentido ético, moral, debemos ser diferentes también en eso. Es parte de nuestro llamado. Y yo sé que no tenemos ni la fuerza ni la capacidad para entender todos los matices de idolatría y de pecado que hay en el mundo a nuestro alrededor y en nosotros mismos. No tenemos esa capacidad. Pero dependemos de la obra de Cristo en nosotros. ¿Saben por qué podemos decir que somos santos? ¿Saben por qué podemos decir que estamos en un proceso de santificación? Solamente es posible porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Esa es la única razón por la que es posible. El Espíritu de Cristo, que no por casualidad se llama el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos santifica. Es el Espíritu Santo el que nos aparta y transforma. Dependemos de Él y le necesitamos a Él. Pero el hecho de que ya estemos en este proceso nos habla de la efectividad de su obra. Y Él dijo que no iba a dejar incompleta una obra que había empezado. Así que tenemos también esa seguridad y esa esperanza de que podremos vivir cada vez más y mejor en el servicio de Dios y para la gloria de Dios. Cada día más, cada día mejor. ¿Cuántos no anhelamos
que esa sea una realidad en nuestra vida. ¿Cuántos no anhelamos mañana servir mejor a Dios de lo que lo hemos hecho hoy? ¿Cuántos no anhelamos mañana deleitarnos más en Cristo y su palabra de lo que lo hemos hecho hasta hoy? ¿Cuántos no anhelamos mañana amar a nuestro Salvador mejor de lo que lo hemos amado hasta hoy? Ese es el anhelo real y profundo de cada cristiano, y el Espíritu Santo está haciendo esa obra en nosotros, cambiando nuestros deleites, ajustándonos a esta nueva ciudadanía que tenemos en Cristo. Sí, estamos en Roma, pero no somos de Roma. Somos de Dios. Somos de Cristo. Y a estos cristianos en el mundo, llamados a ser santos, Pablo les desea gracia y paz. Gracia y paz a vosotros. Y estos dos temas van a recorrer toda la carta. La gracia de Dios y la paz de Dios. La gracia, que empezamos a hablar un poco de ella y todavía no me quiero meter profundamente de lleno en el tema, porque van a haber pasajes donde lo vamos a poder estudiar mucho más y de manera mucho más rica. Pero recordemos lo que les dije el domingo pasado: la palabra para gracia comparte la raíz con la palabra que se traduce como gozo. Y nosotros no trazamos esa línea, no fácilmente, a menos que nos la expliquen. En el original era fácil verlo, porque las raíces eran la misma. Pero para nosotros no. Gracia y gozo. El favor no merecido que recibimos de Dios no se queda sin efecto. Produce gozo en el creyente. Implica gozo, porque estar en el favor de Dios, y eso no produce gozo, no sé qué puede producir gozo. Estar en el favor de Dios, saber que estamos en el favor de Dios, por eso una marca distintiva del creyente es su gozo. Es imposible no manifestar gozo en la vida si entendemos bien la gracia de Dios, si entendemos bien el hecho de que somos amados por Él, no por mérito. El alivio de que sea por gracia y no por mérito. El alivio de que esa carga de tener que ganarnos nosotros la salvación de alguna manera haya sido levantada. Eso debe producir gozo en nosotros. Mi hermano, usted es amado por Dios y no hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo ame más, y no hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo ame menos. Abrace esa realidad y gócese en que le pertenece a su Dios y le pertenecerá para siempre. Gracia y paz. El problema más grave que tenemos, el problema más grave es la enemistad con Dios. Ese es el problema más grave que tiene la humanidad. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esa es la condición del ser humano sin Cristo. Enemistad con Dios, no paz, enemistad. Ahora, el incrédulo podría que le vaya bien en la vida. Puede ser que tenga relaciones armoniosas con su prójimo, con sus familiares y amigos, compañeros de trabajo, una persona pacífica, tranquila, que tenga una buena carrera, buenos estudios, tal vez no se mete en conflictos. De verdad, hay gente que se pasa así por la vida, ¿cierto? En paz, tranquilos, relajados, sin dificultad, ningún problema grave, nada que le quite el sueño, ¿cierto? Mal acostumbrados a la misericordia de Dios. Pero no debemos confundir el hecho de no tener problemas con estar en paz con Dios. No es lo mismo.
Que no haya conflictos y que no haya dificultades no significa que estemos en paz con Dios. Y cuando faltan esas cosas, cuando hay dificultades, cuando hay carencias, cuando hay problemas, el que está en Cristo, eso es lo peor que va a experimentar en su vida. Cuando hay dificultades, si estamos en Cristo, eso es lo peor que vamos a experimentar. Y ya hemos dicho esto antes, y lo peor que nos pueden hacer es adelantarnos a la gloria. Pero para el incrédulo, para el que no está en Cristo, el sufrimiento de este mundo es solo un anticipo de lo que le espera en la eternidad. Para el que no está en paz con Dios, aún las cosas buenas y esa ausencia de conflicto y esa aparente tranquilidad, eso va a ser lo mejor que va a disfrutar, porque luego vendrá la eternidad y tendrá que rendir cuentas a Dios. Estar bien con Dios es tener paz verdadera paz. La verdadera paz viene de estar en paz con Dios, más allá de las circunstancias, pueden ser buenas o malas. El tema es la paz con Dios. ¿Y cómo obtenemos esa paz? En esta semana vamos a ver películas y series donde nos van a mostrar el sufrimiento de Cristo. La pasión de Cristo, no avalo la película ni digo que tengan que verla, pero si han tenido la oportunidad de verla, es bien pesado lo que muestra. Cuando meditemos en torno a la pasión de Cristo, al sufrimiento de Cristo, no perdamos de vista el significado. Su paz y mi paz, ese fue el precio. Para que usted y yo hoy podamos estar bien con Dios, se tuvo que pagar el precio más alto. La sangre del unigénito Hijo de Dios, aquel del que cantamos, en el que el Padre se deleita desde la eternidad. Su Hijo amado lo entregó a morir por usted y por mí, por nuestra paz, para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros no valíamos. No, hay predicadores que dicen, vea cuánto valía usted, que Cristo pagó con su sangre. No fue por su valor, no fue por su dignidad, fue por la gloria de Dios al salvar pecadores que no lo merecían. Y cada gota de sangre, sí, fue por usted para salvarlo, fue en su lugar para que usted no tuviera que morir, pero fue para la gloria de Dios. Estamos viviendo, atendiendo a ese llamado entonces de ser santos y vivir para la gloria de Dios, para la gloria, para la misma gloria por la que Cristo murió por usted y por mí, para la misma gloria por la que usted y yo hemos sido comprados, para la misma gloria por la que hemos experimentado esta verdadera gracia y esta verdadera paz. Y son verdadera gracia y son verdadera paz porque son de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No de las circunstancias, no de sus sentimientos, no de emociones, no de declaraciones de profetas, apóstoles, maestros, gurúes, nada de eso. No es una paz que nace de psicología. Es la paz y la gracia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. De este Dios que ahora es nuestro Padre. Y de este Jesucristo que ahora es nuestro Señor. Estamos en esta nueva realidad como hijos de Dios.
en verdadera comunión con Dios, plenos, con propósito, con confianza en Dios, no solo para la salvación, sino para todo lo que venga después. Confianza plena, abandono total en que estamos en las manos de Dios y Él cuida de nosotros y nos sonríe con su favor todo el tiempo. Su gracia inagotable en nuestras vidas, misericordias nuevas todos los días, gracia sobre gracia sobre gracia, gracia abundante, gracia admirable, gracia sublime. Esa es la realidad del cristiano. En el sentido más pleno y profundo, somos bienaventurados. En el sentido más pleno y profundo, somos dichosos. Este deseo de Pablo debe marcar también nuestras oraciones y nuestros deseos para con nuestros hermanos. Pablo aquí está expresando algo que él anhela para la iglesia de Roma. Él dice: a los que están en Roma, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Cuando oremos por nosotros mismos, pero cuando oremos por nuestros hermanos en especial, nuestras oraciones deben ir marcadas por este anhelo también. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo nos muestre gracia, su buena voluntad, su favor no merecido, su misericordia, y que podamos conocer cada uno de nosotros la paz, hallar reposo y seguridad para nuestros corazones inquietos e intranquilos, y que disfrutemos la dulzura de ser de Dios en Cristo. No podríamos desearle nada mejor a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Esta debe ser nuestra oración unos por otros. Y es que, hermanos, no solamente tenemos en común la comunión con Dios, sino que tenemos en común la comunión los unos con los otros. Hemos sido introducidos en esta familia para formar parte de este grupo llamado cristianos. A los cristianos que están en Roma, en San José, en Costa Rica, en Guatemala, en Brasil, en Honduras, en Ciudad Quesada, en Chachagua, en La Tigra. A todos nosotros nos ha incluido el Señor en esta comunidad. No me refiero de nuevo a esta iglesita local. Somos miembros los unos de los otros en Cristo. Así que anhelemos también esa unión que tenemos unos con otros. Disfrutemos de esta comunión que tenemos con Dios y los unos con los otros. Y esta mañana lo vamos a hacer de una manera especial. Esta mañana, como cada primer domingo de mes, vamos a participar de un sacramento que nos recuerda esta unión. La unión que tenemos con Cristo, la paz que tenemos con Dios y la comunión que tenemos los unos con los otros. ¿Ustedes sabían que la Santa Cena también es llamada la comunión? Nos recuerda esa paz. Así que vamos a disfrutar esa paz. Vamos a comer juntos como una experiencia de unidad alrededor de la mesa, unidos con todos aquellos que participan de esta mesa alrededor.